Hola, buenos días, saludos. Mi nombre es Mauricio Choto Cruz, soy el gerente de Conexis y para mí es un agrado recibirlos el día de hoy en este último webinar de 2025. Ahora estaba revisando, hemos realizado con este es el webinar 44 que hicimos este año en los 4 países que nosotros atendemos. Tenemos cerca de 10,000 participantes este año y hoy es el último ya. Diciembre es un mes muy corto y hay muchas vacaciones por todo lado y vamos a retomar en enero. Bienvenidos, un saludo muy especial a nuestros suscriptores que hoy nos acompañan y hoy tenemos una charla de un tema complejo pero muy actual que es la concesión administrativa según el modelo panameño. Para eso tenemos una invitada especial que ya la voy a presentar, experta en este tema. Y como siempre, sus preguntas son bienvenidas en el chat. Estimamos una duración aproximada de 1 hora, tal vez un poquito más. Nuestra experta invitada hoy es la doctora Mónica Castillo. Ella tiene amplia experiencia en temas de contratación pública y resolución de conflictos. Es mediadora, conciliadora, es docente, conferencista internacional y autora en temas de gestión contractual. También tuvo una destacada participación como secretaria general y procuradora de la administración en el gobierno y es actualmente socia directora del despacho Mónica Castillo Arjona, despacho jurídico en la ciudad de Panamá, con diferentes tipos de especializaciones, no solo en contratación pública, sino también en temas de telecomunicaciones, logística, seguros y demás. Bueno, estamos en manos expertas y para los que están conociendo Conexis o son suscriptores de nosotros ahora, eh, este año hemos trabajado fuerte en la incorporación de la inteligencia artificial en nuestras áreas de servicio. La primera es Leads para identificación de oportunidades para sus negocios. La segunda es Analytics para análisis de mercado, estrategias de precios, conocer los competidores y demás. Y hoy estamos también en entrenamiento, en la parte de training, entrenamiento permanente para equipos de ventas a gobierno. En nuestro sitio web, Visita y Gana, ahí pueden encontrar información de nuestra empresa. Y quiero mostrarles a los suscriptores y a los que no son suscriptores también, para cuando uno le da ingresar a nuestra plataforma, aparece aquí el login, ¿verdad? Y cuando yo ingreso, ahora la pantalla que ven la hemos remodelado para hacerla más amigable, más intuitiva para nuestros clientes. Ahí pueden revisar 3 tipos de consulta. Aquí dice elige tu consulta. La primera, que es la más, digamos, simple, es lo que se llama reportes inteligentes en un clic, que yo puedo ver oportunidades nuevas, vigentes, favoritas y demás, o adjudicaciones relacionadas con mi giro de negocio. En un clic tengo el reporte, ya vamos a ver un ejemplo. También tenemos una sección nueva, completamente nueva, aquí estoy en México, pero ya lo voy a cambiar a Panamá. También tenemos eh, oportunidades, consultas con inteligencia artificial, 100% con inteligencia artificial. Lo que nosotros queremos es tanto para ver oportunidades vigentes como para revisar adjudicaciones, hacer estudios de mercado y demás. Lo que queremos es que la inteligencia artificial sea parte del día a día de una forma muy sencilla. También aquí abajo tenemos los motores de consulta tradicionales, leads y analytics para hacer estudios de oportunidades y de estudios de mercado con los motores, los potentes motores de búsqueda que nosotros tenemos. Entonces, regresando aquí a la parte de reportes inteligentes, vamos a hacer un ejemplito del día a día. Quiero ver qué hay vigente para mí. Le doy clic, ¿verdad? Aquí en vigentes, me aparecen, aquí estamos en Panamá,
me aparecen en un clic los procesos de compra que contienen alguno de mis productos. Vea, este proceso de compra contiene bastantes de mis productos, pero aquí vienen algunas adendas y demás. Y esto es una gran ayuda porque aquí dice nada más, por ejemplo, licitación de precio único, medicamentos antirretrovirales, pero no sé cuáles son, ¿verdad? Aquí me dice cuáles son los míos que están ahí. Materiales de insumos médicos, entonces aquí me dice qué es lo que hay para mí. Entonces esa es la forma, digamos, tradicional con Conexis de revisar qué hay para mí a lo largo del día, ¿verdad? Para que no se me vaya a pasar ninguna oportunidad. Pero ahora, como parte natural de mi diario trabajo, puedo seleccionar este botoncito que dice analizar resultados con IA. Estos botones morados aparecen a lo largo y ancho de los aplicativos de Conexis. Entonces yo siempre voy a tener los dos, digamos, las dos presentaciones. La presentación tradicional, ¿verdad? Que son estos reportes, y la presentación con inteligencia artificial, que es esto, ¿verdad? Que me hace un resumen inteligente, que me dice qué es lo que hay en este reporte, qué se ve ahí en ese reporte. Y me hace un resumencito, me enseña los procesos de mayor monto que contienen mis productos, me dice cuáles son los 3 productos y en qué procesos están, ¿verdad? Que más se solicitan, cuáles son los 3 compradores más importantes, y yo le puedo hacer preguntas. Vea esta pregunta que hago. Dame tablas resumen de uno, los medicamentos solicitados, los equipos solicitados, los insumos descartables y los servicios solicitados dentro de esta lista que yo había encontrado antes. Entonces, o sea, la inteligencia artificial realmente tiene un gran poder para ayudarme a entender yo qué es lo que hay ahí. Aquí me hace la tablita de medicamentos solicitados y me va dando los números de expediente, igual con los equipos, equipo de ultrasonido, simulador, insumos descartables, catéter, apósitos, guantes, servicios solicitados, transporte, almacenamiento, entrega de medicamentos. Y así yo puedo hacer cualquier pregunta. ¿Ok? Entonces, la IA me ayuda a entender. Entonces, en el diario que hacer, yo no solo ahora reviso mis reportes, sino que con este botoncito morado, reviso para ver qué puedo encontrar ahí. Y yo cuando ingreso a un proceso de compra, además aquí tengo, bueno, diversas funcionalidades, también tengo esta posibilidad que se llama consultar documentos del expediente con IA. Cuando yo entro ahí, se me despliega la lista, déjame darle otra vez, es que están, aquí está, la lista de los documentos que están en el expediente. Y yo tengo un botoncito aquí que dice analizar con IA. Entonces yo puedo analizar con inteligencia artificial cualquiera de esos documentos, cualesquiera de esos documentos. Y con solo ingresar, vean la maravilla, con solo ingresar me hace un resumen ejecutivo del documento. Me dice aquí los objetos de contratación, los plazos relevantes, los requisitos relevantes para los oferentes y demás, de tal forma que tengo una visión completa de lo que es el pliego, consorcios, contratos, precios, y me hace un resumencito aquí. Y yo le puedo preguntar lo que yo necesite, porque recordemos que la asistencia de la inteligencia artificial es a través de preguntas. Yo pregunto, ella me explica, analiza y me explica. Entonces, eso está a disposición de ustedes, de todos los clientes, y los animo, ¿verdad? Los que son suscriptores de nosotros, a que lo vayan incorporando, que se vayan beneficiando de estos nuevos avances de la tecnología a su beneficio, ¿verdad? A su favor en el día a día. Apretan el botoncito y van leyendo y van preguntando. Bueno, muchas gracias y estamos a la mejor disposición y le doy una cordial bienvenida a nuestra expositora invitada del día de hoy, la doctora Mónica Castillo. Bienvenida, doctora.
Muy buenos días a todos los presentes. Muchas gracias, Gracias. doctor Mauricio. Buenos días, vamos a proceder a compartir pues nuestras diapositivas. Vamos a ver. Ahí Eh, está perfecta. Todo está perfecto, excelente. Todo está perfecto. Bueno, Adelante. gracias. La mañana de hoy vamos a hablar de un tema, la verdad, que reviste de cierto grado de complejidad, ¿sí? El tema de la concesión administrativa. A manera de aproximación, es importante que ustedes tengan muy en cuenta que hay un aspecto medular y, por no decir determinante, que influye o define en cierta forma, no tanto de manera positiva, el escenario normativo panameño en este sentido. Y es la ausencia de una ley marco general en materia de concesión administrativa. No con esto debe entenderse en modo alguno de que nosotros no tengamos regulaciones que desarrollan la figura, que en efecto es así. Tenemos múltiples leyes que en distintas materias regulan la figura de la concesión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la ausencia de un marco regulatorio en un tema tan sensitivo como es la concesión administrativa y el hecho de ese abordaje a través de normas especiales, por ejemplo, el tema de la concesión de aguas, lo que concierne a los puertos, lo que concierne a los aspectos mineros, ha en cierta manera jugado en contra de establecer una columna vertebral en materia de concesión. Sin embargo, sin perjuicio de lo que acabo de señalar, es importante pues saber que en nuestro modelo se desarrollan contratos de concesión de obra pública como también contratos de concesión administrativa de servicios, ¿no? Y esto, pues realmente sus características, sus limitaciones y si pudiese decirse en gran medida, las naturalezas que están dadas por estas normas especiales, pues están definidas precisamente por estas últimas. En esta presentación, teniendo en cuenta el tiempo limitado que nosotros tenemos, vamos a hacer una referencia muy especial a los contratos de concesión de obra pública, ¿no? Abriendo el compás o la posibilidad de una segunda parte en donde podamos analizar los otros tipos de concesiones. ¿Y por qué me voy a referir en primer orden al contrato de concesión de obra pública? Principalmente es porque nosotros encontramos en la ley 5 de 1988, que regula la concesión de obra pública en Panamá, lo que nosotros llamaríamos una estructura normativa lo suficientemente sólida que en cierta medida ha marcado o ha definido la estructura o naturaleza de cómo se aborda la concesión en los diferentes tipos de marcos regulatorios especiales que ya he mencionado, ¿no? Sin embargo, este escenario nos ha permitido, con respecto a la concesión de obra pública, establecer a partir de este marco regulatorio, pues algunos aspectos que nosotros llamaríamos son características esenciales de este tipo de contratación, ¿no? Pero el tema alrededor de la concesión de obra pública, la verdad se vuelve un tanto complejo, teniendo en cuenta algunos elementos que gravitan alrededor de esta figura. Principalmente aquello que atiende a la utilización de los bienes que son dispuestos para uso y explotación de los concesionarios y que guardan relación precisamente con la posibilidad de desafectar bienes del Estado para convertirlos en bienes patrimoniales que posteriormente pudiesen ser explotados. En esa misma línea nosotros encontramos dos fallos que, si bien es cierto, pudiésemos no necesariamente afirmar que en estos momentos están definiendo la posición jurisprudencial que se tiene sobre esta materia, ya que posteriormente se han dado pronunciamientos en sede de inconstitucionalidad que han ido un poco rescatando
estas dos escenarios que se dieron tanto en el año 2004-2006, estos dos pronunciamientos han sido particularmente por mi persona objeto de estudio y de investigación que me han llevado a concluir la necesidad también de poder contar con una ley general en materia de bienes del Estado, en materia patrimonial, que pudiese en cierta manera abonar a complementar la utilización efectiva de la figura de la concesión de obra pública. Particularmente hay que entender que estos dos fallos que se generaron por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia en materia de inconstitucionalidad guardaban relación con un contrato de concesión administrativa para el estudio, diseño, construcción, mantenimiento y explotación del Corredor Sur en la ciudad capital. Dicho contrato se suscribió bajo el fundamento de la Ley 5 de 1988, pues por la cual, como ustedes saben, establece y regula el sistema de concesión y ejecución de obra pública en la República de Panamá. En la primera decisión que se da, es decir, la generada en el año 2004, como ustedes pueden ver en la diapositiva, el Pleno determinó que era inconstitucional la frase e inciso final del artículo 2 de la Ley 5 de 1988, que permitía que el sistema de concesión administrativa de obra no solo se llevara a cabo por parte del concesionario a cambio de la retribución que representa, los derechos o tarifas que puedan cobrar a los usuarios por el desarrollo de determinadas obras, sino que adicionalmente permitía la enajenación de bienes del Estado a favor del concesionario, incluyendo la facultad de rellenar tales bienes como el caso del mar territorial. Así el Estado, vemos que previamente disponía la desafectación de los bienes de dominio público o de maniales y los convertía en bienes patrimoniales a fin que pudieran ser traspasados a favor del concesionario. Posteriormente, en el fallo que ustedes pueden ver en el año 2006, el Pleno conoce una demanda de inconstitucionalidad en contra de ciertos párrafos y renglones de este contrato que permitían dar como incentivo al concesionario bienes de dominio público o mejoras, en este caso, rellenos construidos sobre los bienes de maniales, que bajo la norma declarada previamente como inconstitucional en el fallo anterior, fueron desafectados y convertidos en bienes patrimoniales del Estado y posteriormente inscritos a favor del concesionario. Interesantemente, este último fallo, que es contrario al anterior, no consideró inconstitucionales las cláusulas por el hecho de la seguridad jurídica que brindaba el contrato, pero a diferencia del primer fallo del 2004, que al referirse a la desafectación de bienes de dominio público, consideró que debe ser frente a una eventual reforma de la norma constitucional, el del 2006 consideró que un bien de dominio público puede ser desafectado inclusive por actos de inferior jerarquía a una ley, es decir, por una resolución o a través del propio contrato de concesión. Estos aspectos que traigo a colación y reitero, probablemente ya han sido superados por recientes fallos en sede de inconstitucionalidad que han limitado la desafectación de bienes de dominio público para convertirlos en bienes patrimoniales del Estado. Pienso que podría por algunos especialistas o inclusive juristas decir que es un escenario superado. Considero que todavía no debe dejarse a un lado. Y es que el principal aspecto a destacar aquí no solo es el hecho de la necesidad de que la República de Panamá cuente con una ley general que regule la desafectación de bienes de dominio público para convertirlos en bienes patrimoniales, sino el determinar hasta qué punto una ley
que regula y desarrolla el sistema de concesión administrativa de obra, como es la Ley 5 de 1988, pueda contemplar la posibilidad de que el concesionario obtenga una retribución distinta al cobro por uso de estas obras. Es decir, que contemple que en el caso de construcción de rellenos sobre bienes de dominio público, estos puedan ser desafectados e inscritos a favor de la nación y posteriormente traspasados a favor del concesionario, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, ¿verdad?, nos llevan necesariamente a que identifiquemos algunos riesgos que han sido introducidos por precisamente reformas que se han dado a la Ley 5 de 1988, como fue precisamente la Ley 76 del 2010. Esta ley reforma el artículo 2 de la Ley 5 de 1988 en el sentido de que abre la posibilidad que el Estado pueda viabilizar estructuras de financiamiento costo eficiente actuando por él mismo o mediante terceras empresas de su propiedad a fin de obligarse a través del contrato de concesión a realizar aportes, como lo serían pagos por disponibilidad de infraestructura, aportes que reduzcan el costo efectivo del peaje para el usuario, derechos sobre bienes raíces del Estado susceptibles de enajenación, cuya venta contribuya a amortizar el monto recuperable de la concesión y otros mecanismos de contribución del Estado que permitan precisamente viabilizar o ser conducente financieramente, ¿verdad?, la concesión como tal. Y aquí es importante tener en cuenta que realmente el análisis consideramos, consideramos centrarnos en esta oportunidad es no en el hecho del aporte que eventualmente pueda dar el Estado, sino que ese abordaje tiene que hacerse con cierta cautela y que no ponga en riesgo desnaturalizar la figura. Es decir, en un contrato de concesión de obra pública hay una transferencia de riesgo, ¿sí?, claramente definida. El concesionario asuma lo que se llama el riesgo y ventura, es decir, la posibilidad de que al momento de darse la explotación, pues no se logra alcanzar pues un verdadero retorno de la inversión, pero también la posibilidad de que los aportes o la forma de definición, si podríamos decir, como se ha definido, perdón, la estructura de retorno de la inversión sea lo suficientemente eficiente que logre precisamente la aventura a favor del concesionario. Este aspecto no debe perderse en ninguna medida, ¿no? De tal manera que en aquellos modelos, por ejemplo, el español, en donde nosotros encontramos mecanismos en donde el Estado previendo en cierta manera ese riesgo importante que hay de que por alguna razón, en el caso del desarrollo de las carreteras, las tarifas no lleguen a cubrir oportunamente la inversión en el tiempo establecido por parte del concesionario, siempre estos marcos regulatorios definen, ¿verdad?, de forma muy clara hasta cuánto puede llegar este aporte por parte del Estado, ¿no? Y cuando vemos reformas de esta naturaleza, como la que se da por parte de la Ley 76 de 2010, nos surgen muchas preguntas en tanto hasta qué punto, ¿verdad?, no sería conducente establecer límites en, en estos escenarios. Entonces, esta reforma, vemos, introduce 7 cambios que nosotros diríamos esenciales, ¿no? Regula la posibilidad de aportes estatales, ya sea con transferencias directas, subvenciones y garantías, ¿verdad?, para viabilizar los proyectos. Crea la posibilidad de derechos sobre bienes del Estado, autorizando para usar bienes demaniales como flujos de ingresos. Crea también la posibilidad de un financiamiento eficiente a través de estructuras mixtas en donde se están dando, como he señalado, el aporte estatal y de capital privado. La asignación de riesgos queda sujeta a un diseño contractual que es realmente que va a definir quién está en mejores condiciones de asumir el riesgo que pueda presentarse.
hay definitivamente un posible conflicto que lo hemos visto en fallos ya recientes, saliéndonos un poco del escenario de estos dos puntos de referencia, que es del 2004 y del 2006. Hay consecuencias legales, la posibilidad de litigios a raíz de la interpretación del contrato que puede dar lugar a nulidad parcial de las cláusulas, ¿no? O una revisión judicial. Y las implicaciones prácticas, que sería la necesidad de contar con diseños contractuales que den lugar a cláusulas más claras y que haya un verdadero análisis de compatibilidad en cuanto al marco constitucional y la mitigación contractual en ese sentido. Entonces, vemos de esta manera que en lo que concierne al contrato de concesión administrativa de obra pública, y esto también lo podríamos decir al contrato de concesión en términos generales, la ausencia de un marco integral, ¿verdad?, que desarrolle la naturaleza jurídica de la concesión pasa una factura importante. Y esto lo vemos quienes estamos involucrados en la asesoría práctica de estos contratos de alto perfil. Lo vemos en el día a día en lo que concierne a la gestión contractual. En lo que respecta a la Ley 5 de 1988, esta norma, pues definitivamente podríamos afirmar es una especie de estructura central, pero que en cierta manera ha sido utilizada como base para desarrollar el esquema de concesión en diferentes materias, ¿no?, dentro del derecho administrativo, lo que probablemente ha generado también interpretaciones erradas, ¿verdad? Porque gran parte de la naturaleza jurídica, como vamos a ver a lo largo de esta conferencia, ha sido también construida a partir de la jurisprudencia que ha emanado de nuestros tribunales, especialmente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. La Ley 22, si bien es cierto, tiene ciertas referencias al contrato de concesión, pues no dedica realmente un desarrollo profundo sobre esta materia, impactando, reitero nuevamente, en la ausencia de un desarrollo desde un punto de vista de su naturaleza jurídica. Esta ausencia, ¿verdad?, o esta orfandad en donde se encuentra la figura de la concesión en sí, de la concesión administrativa, pues da pie a vacíos legales y a que de alguna manera se prolifere interpretaciones que se construyen sin tener realmente una base legal o una regla de derecho sólida. Por lo tanto, hay desafíos claves en este momento con respecto al marco regulatorio, y es la necesidad de establecer un marco general en materia de concesión administrativa, que no está suplido en modo alguno hoy en día por el marco regulatorio que nosotros tenemos en materia de APP. Y lo cierto es que podríamos afirmar que en la Ley 5 de 1988 y las pocas referencias que tenemos en la Ley 22 del 2006, encontramos realmente pues el punto de partida, ¿verdad?, para interpretar, si podemos decir, situaciones que se dan en contratos de concesión, inclusive en materias de distintas particularidades. Ahora bien, esto como a manera de introducción, ¿no?, para que ustedes conozcan en función de un estado de arte cuál es la situación legal que encontramos con el contrato de concesión. Sin embargo, creo que alguno de los participantes en esta jornada probablemente se preguntará ¿por qué seguimos hablando de forma tan enfática de la figura del contrato de concesión cuando hoy en día Panamá desde el año 2019 cuenta con una ley marco en materia de APP? Pues aquí es importante tener en cuenta que el modelo panameño, al no tener un marco general en materia de concesión administrativa, tampoco ha hecho una precisión desde un punto de vista de una regla de derecho de decir
que se entiende que la concesión administrativa está implícita en el contrato de colaboración pública-privada, ¿sí? Al final, podríamos afirmar hasta este momento que la concesión pertenece al género de contratos de colaboración pública-privada, pero con particularidades muy, muy puntuales. Y para entender estas particularidades puntuales que conciernen al contrato de concesión administrativa, ¿sí? Hay que un poco remontarnos muy brevemente a los orígenes de esto. Y estos orígenes nosotros lo vemos desde el derecho romano, ¿sí? En donde claramente se tenían identificado la diferencia entre bienes públicos y bienes patrimoniales, esas características que tenían los bienes demaniales, que eran inalienables, pues no podrían ser transferidos y estaban destinados nada más al uso común, como eran las vías, los ríos, los puertos. Y la diferencia que se hacía del caso de los bienes patrimoniales, que eso sí efectivamente el Estado eran considerados no solo de su propiedad, sino que podían generar beneficios puntuales. Entonces los romanos identificaron a la concesión como una forma de autorización para el uso de bienes públicos mediante contratos de arrendamiento a través de un pago de canon. Interesantemente, podemos ver que son características que todavía están presentes en lo que nosotros podríamos llamar esos contratos de concesión de primera generación. Entonces, la base jurídica que en aquel entonces se manejaba y que todavía quizás podemos ver ciertos rasgos de eso en nuestro derecho contemporáneo, es que la concesión en sí implicaba una autorización legal o administrativa de la monarquía, ¿verdad?, hasta el imperio, ¿no? Precisamente para darle la oportunidad a que el privado, bajo sus propios recursos, pudiese desarrollar proyectos que no solo beneficiaran a la comunidad, sino que también le generaran un ingreso al Estado romano. En resumen, desde la perspectiva del derecho romano, nosotros ya encontramos que se hacía una distinción clara entre los bienes públicos y bienes patrimoniales y permitió el hecho de desarrollar estas concesiones supervisadas, reguladas, ¿verdad? Y que iban a generar, pues, ingresos estatales. Entonces, desde allí empezamos nosotros a ver algunos aspectos característicos que gravitan alrededor de estos bienes públicos y los patrimoniales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los bienes de uso público, obviamente iban a ser inalienables, a diferencia de los bienes patrimoniales que estaban destinados a generar ganancias. La titularidad, en el caso de los bienes demaniales, pertenecen a la comunidad y al Estado, y en el caso de los bienes, patrimoniales, pues pertenecen al pueblo. La finalidad, en el caso de los bienes demaniales, era garantizar el interés colectivo y común, y en el caso de los bienes patrimoniales, obtener ingresos y rentas. En el caso de los bienes demaniales quedó claramente establecido la no transferencia a particulares, y en el caso de los bienes patrimoniales se podían gestionar para obtener el rendimiento sin ceder la titularidad. Un aspecto que nosotros vemos muy presente durante toda la época del Imperio Romano, en donde el enfoque sobre la concesión por parte de los romanos era tener relaciones a largo plazo sin pasar en ningún momento esos bienes a favor de quien lo explotaba. En cuanto a la administración de los bienes demaniales, pues eran administrados por la comunidad o por autoridades públicas, y en los patrimoniales la administración realmente era con una finalidad económica por parte de las autoridades públicas. Las concesiones demaniales permitían el uso sin transferir propiedad y titularidad estatal, y las concesiones sobre bienes patrimoniales permitían la explotación también guardando dicha característica. Entonces, a nosotros vemos cómo desde sus orígenes, ¿verdad?, juega un papel importante el tipo de bien que nosotros vamos a dar para uso y explotación del concesionario, ¿no? Entonces,
Vemos algunas prácticas o características en el contrato de concesión bajo el derecho romano similares a las que hoy en día nosotros vemos y que fue evolucionando con el pasar del tiempo, ¿no? Ya entrando en propiedad en la época medieval, ya empezamos a ver ciertas definiciones mucho más cercanas a como nosotros entendemos hoy en día la concesión. Sin embargo, en el derecho romano encontramos concesiones similares a arrendamiento para explotación de bienes públicos como tierras, minas y agua. En el derecho medieval, también el concesionario pagaba un canon o vectigal también, o solarium, conocido de esa manera por el derecho a explotar. Siempre estaba presente las autorizaciones estatales o administrativas a través de leyes, edictos, senados, consultos. Había la posibilidad de prórroga, pero estaba en todo momento sujeta a la valoración de las autoridades públicas. Traía como consecuencia mejoras y suelos siempre con titularidad estatal y la transferencia patrimonial a terceros realmente era una actividad extremadamente limitada. Las implicaciones prácticas, como lo hemos señalado hasta aquí, es la explotación privada bajo el control y público del canon fijo. Entonces, en otras palabras, los romanos vieron una posibilidad excelente de sacar provecho tanto a los bienes demaniales o patrimoniales del Estado, pero con una estricta supervisión por parte de las autoridades. Entonces, luego de la caída del Imperio Romano, nosotros vemos cómo esta figura, ¿verdad? Durante la época feudal empieza a tener ciertos cambios, ¿no? Porque se da obviamente una fragmentación del poder, aparecen los señoríos locales, hay un debilitamiento de las estructuras centrales romanas y vemos entonces que la figura de la concesión, tal cual como se estableció en el derecho romano, da un giro y se vuelven, vamos a decir, se transforman, ¿verdad? En otro tipo de relaciones ya con vínculos más personales y un ejemplo característico de esto es la famosa figura del vasallaje, ¿no? Ya no sería tanto desde la perspectiva como la desarrollaron los romanos, en donde jugaba un papel importante este tema de la diferencia entre los bienes patrimoniales o demaniales. Entonces se transforma un poco este tema en esas relaciones personales y la posibilidad que en base a la relación de vasallaje las personas beneficiadas con este tipo de autorizaciones pudiesen tener ciertas protecciones a su favor, ¿no? Finalmente, se institucionaliza esta figura en el sistema feudal ya con señores territoriales y se llegaron a formalizar contratos ceremoniales, protocolares que establecían ciertas aproximaciones, podemos decir, en este sentido. Pero es a final ya del siglo XII, con la persistencia de las concesiones, vemos que las concesiones feudales empiezan a presentar rasgos similares a las figuras romanas que vimos originalmente. Entonces, se va dando pues una evolución, como hemos visto a lo largo de todos estos años, ¿sí? Y vemos hoy en día que las características que nosotros vemos en las concesiones, en los distintos ordenamientos jurídicos, arrastran, ¿verdad?, gran parte de estos elementos que acabamos de mencionar de manera muy rápida y muy general, ¿no? Esto simplemente es como para ponerles a ustedes como un punto de referencia de dónde se alimenta, ¿no?, toda esta naturaleza jurídica que en el caso particular de Panamá, un tanto distribuida en distintos ordenamientos jurídicos, en otros países ya más organizados, se van exportando, se van trayendo, ¿verdad? Y se van desarrollando. Estas características se refieren al tema de la temporalidad. Vemos, por ejemplo, en el caso de la concesión feudal, las concesiones tenían un límite hasta 99 años. En Roma existían concesiones temporales, pero con variaciones según el propósito. La transmisibilidad era realmente restringida, como les señalaba. Esto también ocurría en la época feudal.
había una caducidad por incumplimiento, o sea, la supervisión que hacía la autoridad, las autoridades, era una supervisión que no necesariamente implicaba que si usted estaba desarrollando la concesión, pues tenía una garantía de finalizarlo durante 20, durante 30 años, porque si por alguna razón usted incurría como concesionario en algún tipo de incumplimiento, pues esto podía dar lugar a la caducidad del contrato. El tema de la reversión y propiedad, pues también implicaba, como hemos señalado, el retorno de la tierra al concedente al término, ya sea de continuidad parcial de la institución, en el caso de la institución romana, o condicionada bajo el esquema del sistema feudal. En resumen, la concesión feudal vemos que conserva esa continuidad, ¿verdad? Que se desarrolló en la época romana con ciertas diferencias que obviamente fueron un tanto desnaturalizándose, pero que fueron rescatándose hoy en día en nuestros derechos contemporáneos. Entonces aquí ustedes ven a grandes rasgos lo que podríamos llamar la evolución que se dio o que se ha dado en cuanto a la figura de la concesión a lo largo de los años, ¿no? Entonces, particularmente nosotros vemos que cuando ocurre la Revolución Francesa, en donde juega un papel importante ya la definición del concepto de servicio público, vemos que la figura de la concesión empieza a tomar una figura que ya trasciende en gran medida la estructura que nosotros conocemos hoy en día. Esta definición de la concesión administrativa en razón del concepto de servicio público juega, aunque ustedes probablemente en el día a día no lo magnifiquen de esa manera, un papel fundamental al momento de interpretar los contratos de concesión administrativa. Aquellos países que seguimos la tradición o la influencia francesa en nuestro derecho administrativo, pues tenemos aquí un elemento importante en lo que corresponde a la autorización que implica la concesión como tal, ¿sí? Entonces vemos que el Estado, a partir de la Revolución Francesa, institucionaliza el poder público y promueve, por lo tanto, el servicio público. Por esa razón, la concesión se consolida como una figura idónea para la gestión pública, ¿sí? El Estado ejerce control sobre contratos con particulares para la prestación de servicios, de tal manera de que esto va probablemente a reñir con una visión alemana o italiana que se pueda tener sobre el contrato de concesión, ¿no? Que probablemente va a estar orientada a una visión mucho más contractual, ¿no? Acá todavía nosotros tenemos implícito ese concepto de autorización propio del derecho francés. Y con esto no quiero tampoco afirmar que no hayan dentro del derecho francés algunas corrientes importantes que de alguna manera decantaban en hacer esa separación entre los actos preparatorios a la formación del contrato y las características propias del contrato como tal. Sin embargo, la esencia de este derecho administrativo, que nosotros realmente debemos comprenderla sobre su evolución a partir de el servicio público, implica la concesión, una autorización como tal. Entonces, de allí vemos cómo hay determinados precedentes judiciales franceses que reforzaron también a propósito de la figura de la concesión, la responsabilidad estatal, ¿verdad? Y se va construyendo también la posibilidad de competencia de los tribunales en materia contencioso administrativa. Entonces, vemos que el derecho francés realmente y todos aquellos países que de alguna manera seguimos de manera importante esa influencia, estamos marcados realmente por unas características muy propias del contrato de concesión como tal. Entonces, en el derecho europeo, sí, vemos esfuerzos, particularmente la referencia que estamos haciendo al derecho español, que se ha dado también una evolución interesante en cuanto a esta figura que ha estado marcada también por las directivas europeas en este sentido,
y que han ido moldeando, por decir de alguna forma, pues las características de este tipo de contratos. Cuando se aprueba en España la ley de contratación pública en el año 2017, esta gran reforma que se hizo, se dio una discusión muy grande en cuanto a la necesidad de mantener en sí el concepto de contrato de colaboración pública-privada, y el modelo español, pues, todavía hoy en día decanta con sostener el concepto de concesión administrativa, porque realmente lo identifican como una figura mucho más amplia que particularmente la figura de colaboración pública-privada. En esa medida, un poco haciendo esa aproximación desde la perspectiva de la evolución, ¿verdad? De los contratos de concesión, desde el punto de vista de su nacimiento, de sus orígenes y de su evolución, ¿verdad? En determinados países, vemos que en el caso del modelo panameño, pues en lo que corresponde a la concesión de obra pública, nos encontramos que la Ley 5 de 1988 pues realmente presenta una base que fue utilizada o ha sido utilizada en muchos contratos de concesión que tienen que ver con la parte constructiva, ¿no? Entonces, esta ley, indistintamente de las críticas que podamos tener alrededor de la misma, establece un sistema de concesión administrativa para obra pública, ¿no? Se hacen modificaciones entre los años 88 y 89, ¿verdad? Que van haciendo ciertos ajustes operativos y algunos, como vimos al inicio de nuestra presentación. Entonces, esta ley, como señalo, establece pues todo lo atinente al marco regulatorio para infraestructura pública, establece claramente que hay un régimen de riesgo, ¿verdad?, que asume el concesionario. Tiene que haber una fiscalización por parte de las autoridades estatales, particularmente en lo que tiene que ver con la reversión de bienes al Estado, y esto lo vemos claramente definido en las últimas decisiones por parte de los tribunales. También las reformas que ha tenido la norma ha ampliado alcances y se introdujeron la posibilidad de entregar bienes estatales como incentivos y modalidades mixtas público-privada. Hoy en día hay un debate muy profundo sobre si las reformas realmente están alterando la esencia original del marco regulatorio, ¿no? Entonces, vemos que la concesión administrativa también se desenvuelve en un esquema en donde la característica principal que presenta nuestro contrato público es de un régimen mixto, ¿no? Esto también juega un papel fundamental cuando nosotros partimos del hecho de afirmar que hay una ausencia de un marco regulatorio general, ¿no?, dentro de la norma de derecho público, porque si nosotros presentamos o estamos afirmando que hay vacíos esenciales en cuanto al desarrollo de la figura de la concesión de obra pública, esto nos lleva en la práctica muchas veces también a tomar del derecho privado algunos aspectos para poder interpretar elementos que tienen que ver con la gestión de este tipo de contratos. Entonces, se desenvuelve en un régimen mixto, ¿sí? Partiendo del hecho, como he dicho, de un vacío normativo importante, y esto va a traer consecuencias definitivamente jurídicas, como sería una incertidumbre en las partes con respecto a sus obligaciones y responsabilidades y hasta qué punto pues las autoridades pueden atender determinadas situaciones dentro de este tipo de contratos, ¿no? La ley 22, como he dicho, no regula específicamente la figura de la concesión administrativa. Esta ausencia normativa permite pues contratos ambiguos y dificultades al momento de gestionar. La ley 93 del 2019, pues que regula el régimen de APP, en un momento cuando se estuvo en análisis en la Asamblea de Diputados, el proyecto contemplaba la posibilidad de derogar la ley 5 de 1988, ¿sí?
Sin embargo, en su momento tuvimos la oportunidad, estando dentro del sistema estatal, de hacer las salvedades del caso precisamente para evitar que una situación como esta se diera, teniendo en cuenta que, pues, según el marco regulatorio de la ley 2019, pues atiende realmente proyectos de cierto monto. Y en Panamá, pues hay una gran cantidad de contratos de concesión en aquel momento todavía en ejecución que se desarrollaban bajo esta Ley 5 de 1998. Entonces, por esa razón no se deroga la Ley 5 de 1988, ¿verdad? Por la responsabilidad que hay frente a este tipo de contratos. Sin embargo, como decía, creo que no se requiere realmente un marco regulatorio para que nosotros infiramos con claridad de que esto es como el género, ¿no? Esto es esta parte en que establece esas características entre la relación entre un particular y la parte estatal, ¿verdad? Pero la concesión administrativa, aun cuando forme parte de ese gran género, tiene ciertas particularidades, como lo hemos venido señalando hasta este momento. ¿Cuáles son las problemáticas y desafíos que ya hemos un poco hecho énfasis a lo largo de esta intervención? Pues la dispersión normativa, que va a dificultar esa coherencia interpretativa para aplicar reglas consistentes, va a traer como consecuencia una ambigüedad contractual. Las modificaciones pueden dar lugar a participación estatal como concesionaria, cambiando modelos tradicionales y el no tener claro realmente en qué medida estas situaciones pueden darse, pueden generar también ciertos riesgos que el concesionario no haya podido anticipar. La posibilidad de aportes públicos flexibles, la verdad que en sí nosotros no consideramos una crítica importante sobre esto, es más, es un enfoque de avanzada sobre lo que nosotros llamaríamos los contratos de concesión de tercera y cuarta generación. Sin embargo, lo que sí es importante limitar hasta dónde pueden llegar esos aportes por parte del Estado. Hay un riesgo legal por el hecho de las incertidumbres que hemos mencionado y el tema de esas transferencias de riesgo que ya vemos que con la ley de APP son aspectos que ya el marco regulatorio ha identificado como prioritarios, ¿no? Y que se encuentran debidamente regulados. Sin embargo, en el tema de la concesión administrativa, sobre todo a la que nos estamos refiriendo de obra pública, estamos muy dependientes de que los mismos sean contemplados en un muy buen diseño contractual. Las consecuencias prácticas, menor seguridad jurídica, ¿verdad? Y menor eficacia de los proyectos, ¿no? Cuando hay una gran vulnerabilidad de que la inversión pues no traiga como consecuencia ese retorno efectivo que espera el concesionario, pues ahí podemos empezar a generar ciertas distorsiones. Otra consecuencia práctica que se genera a razón de menor seguridad jurídica es la dificultad también en la financiación por la percepción que puede haber de riesgos aumentados, ¿no? En este tipo de proyectos. Por lo tanto, una recomendación puntual que nosotros hacemos es la necesidad que hay que clarificar la naturaleza contractual y también las reglas de transferencia en este tipo de contratos. Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, la ley de contratos española versus nuestro ordenamiento jurídico, encontramos que en la ley 9 de 2017, que regula la contratación pública en España, con respecto a los contratos de concesión de obra pública, vemos que hay una clasificación amplia de estos contratos públicos, ¿verdad? Hay una definición clara de los riesgos operacionales y de demanda, hay una mayor transferencia y seguridad jurídica y hay una armonización, obviamente, del marco regulatorio doméstico con lo que serían las directivas europeas. Por otro lado, en el caso del modelo panameño, nuestra investigación a lo largo de todos estos años ha identificado que hay una regulación insuficiente. O sea, el hecho que yo tenga muchas normas que regulan la concesión administrativa no ha demostrado, y esto lo estamos viendo desde la perspectiva percentil o estadística que arrojan los problemas en la gestión de los contratos públicos, no demuestra que tengamos realmente una regulación suficiente, ¿sí?
Hay una confusión entre tipos contractuales. También hemos identificado que no hay claridad, sobre todo en lo que corresponde a la concesión administrativa, no hay claridad en hasta dónde puede llegar el Estado con respecto a sus aportes. Hay la dificultad para distinguir concesiones genuinas de contratos de obra y se ve ahí implícito también un tema de inseguridad jurídica en este tipo de contratos. Entonces, las diferencias claves desde un punto de vista operacional, de fuerza mayor, equilibrio económico que pudiésemos decir en estas dos normativas, en el caso de España, vemos que hay un riesgo de fuerza mayor muy bien regulados, hay un impacto contractual claro y una posibilidad de indemnización según el marco regulatorio aplicable, es decir, los tribunales, la verdad, tienen parámetros lo suficientemente robustos para emitir sus criterios, lo que no ocurre en aquellos ordenamientos jurídicos en donde no se haya dado un desarrollo profundo de aspectos como lo que acabo de mencionar. En Panamá también hay una ausencia de una definición explícita en la normativa, lo que da lugar a que se recurra, pues, bajo esta característica de régimen mixto, muchísimo al Código Civil para suplir esas deficiencias. En cuanto a la revisión del equilibrio económico, en España vemos criterios y vías más predecibles a diferencia de lo que ocurre en nuestra realidad en el modelo panameño. En cuanto a las figuras aplicables, en España se admite una teoría de la imprevisión y de la fuerza mayor con un marco claro, y en Panamá su uso termina siendo un tanto incierto, aun cuando nuestra ley de contratación pública para lo que resulta ser la contratación ordinaria, pues tiene claramente regulado la figura del equilibrio económico del contrato. Recordemos que su abordaje no termina siendo el mismo en materia concesional. En cuanto a las consecuencias prácticas, España definitivamente, nosotros haciendo un parangón, vemos que hay unas mayores, o por lo menos el marco regulatorio aventura una cierta mayor seguridad jurídica o predictibilidad, ¿no? Por parte de quien desarrolla proyectos, a diferencia de lo que estamos viendo en el ordenamiento jurídico panameño. Por lo tanto, la recomendación sería que en la estructura o en el modelo panameño se tengan, en ausencia de un marco regulatorio general, enfocarse en la etapa de planeación, en el diseño efectivo, ¿verdad?, de un contrato de concesión pública que pueda mitigar estas ausencias que encontramos en el ordenamiento jurídico, y así también lo ha recomendado la banca multilateral, ¿no? Ya hemos revisado algunas de las modificaciones que ha introducido la Ley 76 del 2010, ¿verdad? Sin embargo, creo que es necesario, sobre todo a raíz de los últimos pronunciamientos de inconstitucionalidad, hacer nuevamente una revisión del marco regulatorio, porque si bien, como he señalado, puede hacerse un trabajo desde un punto de vista contractual que mitigue estas deficiencias, pues necesariamente es mucho más sencillo para las partes, para los tribunales, trabajar sobre una base jurídica clara, ¿no? Las concesiones en Panamá también hay que tomar en cuenta que presenta beneficios fiscales, y esto también lo vemos en la Ley 5 de 1988. Estos beneficios fiscales van desde exoneración de impuestos de importación, exoneración por reexportación para bienes no destinados a uso permanente en Panamá, exoneración en transferencia de activos relacionados con proyectos concesionales, exoneración de renta aplicable según mecanismos escalonados. Incentiva, obviamente, un efecto inmediato la inversión privada en ese sentido. Sin embargo, siempre es importante evaluar beneficios dentro del marco regulatorio integral y de riesgos obligacionales, sobre todo teniendo en cuenta que muchos inversionistas lo hacen a través de sucursales o de empresas registradas como empresas extranjeras aquí en Panamá, lo que puede tener algún tipo de impacto también en función a sus matrices en los países en donde se encuentren domiciliados. Entonces, en esta línea también es importante tener en cuenta que hay diferencias importantes
dentro de las figuras de concesión que se desarrollan en los distintos modelos jurídicos. En Panamá realmente decantamos por un modelo BOT, ¿sí? Como lo ha identificado la banca multilateral, y es aquel en donde se construye, se opera y se transfiere activos que van a revertir al Estado al término, o sea, no hay realmente una transferencia de la propiedad como sería en el modelo BOOM, que sería de construir, poseer y operar, ¿no? Realmente Panamá sigue manteniéndose en un modelo conservador, ¿sí? Que hoy en día pues presenta ciertas limitaciones, como hemos señalado, por algunas decisiones que hemos tenido en materia de inconstitucionalidad. Entonces, hay que saber distinguir en sí las características que presenta la concesión bajo el modelo BOT que la de la privatización. En el caso de las concesiones, pues no transfieren titularidad, solo se conceden derechos de uso y explotación temporales. Los plazos contractuales son limitados, dan derechos a ingresos futuros como principal activo. Hay un riesgo financiero elevado por variación de demanda, por terminación anticipada, por garantías limitadas de financiamiento afectado, y el control del Estado lo mantiene las autoridades estatales, ¿no? En el caso de las privatizaciones o de los modelos concesionales que terminan en ese esquema, hay una transferencia de la propiedad del activo, hay una duración de propiedad permanente o según condiciones de venta, hay riesgos de mercado asumidos por el comprador y mayor acceso a garantías reales, y hay un control mucho menor por parte del Estado, ¿sí? Un elemento, y ya para tratar de ir finalizando, porque creo que estamos sobre la hora, un aspecto importante que también los estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo en cuanto a la concesión, y me refiero a la concesión tradicional, ¿no? Es la figura de las famosas renegociaciones, ¿sí? Estadísticamente se ha demostrado que la renegociación de una concesión en la región introduce ciertas variables que no necesariamente benefician a los estados, ¿sí? Y hay elementos que tienen que tenerse en cuenta al momento de valorar la prórroga de una concesión, como sería la señal de incumplimiento, una menor competencia efectiva, una reducción de la transparencia, mayores costos para el Estado y la sociedad en mantener esa concesión, la necesidad, volvemos a hacer hincapié en eso, de marcos y procedimientos claros, ¿verdad? Por lo tanto, renegociaciones frecuentes se asocian a una menor transparencia, a una menor competencia y mayores costos sociales. En resumen, en materia de concesión, al igual que ocurre en el contrato tradicional, va a jugar un papel importante esa etapa de planeación, en donde yo voy a estructurar mis términos y condiciones y por lo tanto un diseño de contrato que sea eficiente y efectivo, ¿no? A grandes rasgos, podemos ir llegando a algunas conclusiones que consideramos importantes, ¿no? Y es que la concesión administrativa, tal cual como lo desarrollamos en nuestro modelo, no transfiere los activos, concede derechos de explotación con garantía limitada a ingresos futuros, ¿sí? Y esto lo planteamos desde la perspectiva de que toda prórroga lleva implícita una autorización bajo el modelo que nosotros desarrollamos. Es necesario establecer marcos regulatorios claros que diferencien concesiones de bienes, de servicios y obras, ¿sí? Marcos regulatorios como el caso de la Ley 9/2017 en España ofrecen marcos completos aplicables como punto de referencia, como también lo encontramos en otros países de la región, el caso del modelo colombiano, por ejemplo. Las experiencias europeas, vemos en el caso de APP, también nos están mostrando desafíos regulatorios relevantes que todavía vienen para Panamá en esta materia. Por lo tanto, la recomendación es, en la medida de lo posible, mirar hacia Europa, esto desde la perspectiva de el derecho global de la contratación pública, ¿no? Ese avance que se ha tenido en la materia y sobre todo la influencia que las directivas han hecho sobre el ordenamiento doméstico, ¿no? Porque eso va a permitir, en cierta manera, clarificar las garantías sobre los ingresos y sobre los activos de estos contratos, ¿no?
Aquí es muy importante también tener varios aspectos en cuenta y que van asociados a lo que acabo de señalar. Las reglas claras van a promover un mayor desarrollo de los proyectos y evidentemente no van a dar pie a ambigüedades en cuanto a su interpretación. Los modelos modernos y tradicionales encajan en función al contexto de la competitividad que nosotros vamos a tener en cada caso. Entonces, en resumen, señores, hay muchos retos por delante todavía en materia de concesión. Nosotros podríamos decir que todavía estamos en un modelo un tanto inmaduro, aunque tenemos muchas leyes que regulan la concesión tanto de obra como de servicios en la República de Panamá. Estas leyes se han ido desarrollando sin la existencia de una columna vertebral, ¿no? Esto ha dado lugar a que en cada una de ellas encontremos deficiencias esenciales que dificultan en la práctica la interpretación del día a día. Entonces, clausurado pues nuestra presentación, vamos a ver algunas preguntas que creo que hay en por parte de los participantes. Dice, ¿cuál es el rol del concedente frente a las obligaciones laborales y derechos de los trabajadores del concesionario? Durante el final del contrato de concesión, ¿tiene responsabilidad de responder en caso de que el concesionario no lo haga? En ese sentido, es importante tener en cuenta que nuestros contratos de concesión mantienen algunas características que también las vemos presentes en la contratación ordinaria, ¿no? Y es el hecho que el Estado realmente introduce cláusulas que le permiten excluirse de cualquier tipo de responsabilidad que se genere como consecuencia del desarrollo de los proyectos, pero sobre todo más en los contratos de concesión, por esta figura que lastimosamente no está desarrollada en nuestra ley de contratación pública que se llama el riesgo y ventura, ¿sí? El riesgo y ventura implica que esa inversión de capital que se hace, ¿verdad?, va a ser impactada por una serie de situaciones que van a ocurrir a lo largo del proyecto. Y esto tiene que ver con los factores operativos, con los factores de mantenimiento, con las circunstancias exógenas, pero también internas al contrato, lo que nosotros llamamos un área normal de la contratación, ¿sí? Los problemas laborales o los problemas que puedan derivarse con respecto a los trabajadores o los accidentes que se ocurran, la asumen completamente la persona que está desarrollando la concesión, ¿no? La empresa que está desarrollando la concesión. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? El tema del equilibrio económico, aquí es cuáles son esos criterios para el establecimiento del equilibrio económico. Es importante también tener en cuenta que Panamá, en los últimos años, con la reforma de la figura del equilibrio económico, pues ha ido expandiendo el concepto. Esto es muy positivo. Sin embargo, todavía quizás nuestros tribunales han sido un tanto conservadores a como estamos viendo está ocurriendo en otras latitudes. Voy a utilizar no solo España, voy a utilizar de referencia a Colombia, que quizás lo tenemos un poquito más cerca. Ya vemos que el avance que ha tenido la figura del equilibrio económico en los contratos públicos va mucho más allá de lo que pudiésemos siquiera ver en el derecho privado, ¿sí? Y eso ha dado pie a que desde una perspectiva del derecho comparado empezamos a ver cómo los tribunales identifican esto como una responsabilidad autónoma, ¿sí? Luego que se comprueba la existencia de ese desequilibrio, es decir, que las condiciones originalmente pactadas en el contrato de concesión han sido alteradas, puede dar pie a ese resarcimiento económico por parte del Estado. Sin embargo, en materia de concesión, ¿okay?, hay que saber hacer un punto y aparte, ¿sí? Porque probablemente el que se presente el fenómeno del desequilibrio económico en una contratación ordinaria tiene un abordaje un tanto distinto porque ahí la concentración del riesgo es mayor para el Estado. Pero en un contrato de concesión nosotros repetimos, y ustedes lo podrán ver en múltiples actividades académicas, de que no necesariamente cuando se presenta una alteración de las condiciones originalmente pactadas,
tenemos que llegar a la conclusión de que sea el Estado el que tenga que asumir completamente los riesgos derivados de ello. ¿Y por qué razón? Porque esa alteración de las condiciones originalmente del contrato pueden ser consecuencias de circunstancias exógenas al contrato, como sería precisamente la situación del caso fortuito y la fuerza mayor. Y si es un elemento exógeno al contrato, es porque precisamente el Estado no necesariamente es responsable de esa situación, ¿sí? Entonces, si la parte, la administración contratante, no resulta ser responsable, entonces nosotros entendemos que puede darse el caso de que hay una distribución de esos riesgos en función a la persona que está en mejores condiciones de manejar, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a ver cómo se da una modulación de la interpretación de este fenómeno con respecto al contrato de concesión de lo que nosotros pudiésemos ver en la contratación ordinaria. Dicen aquí, en el caso de los servicios, todo lo que el concesionario adquiera para mejorar el servicio concesionario, si no se pacta, su transferencia al concedente al finalizar la concesión le pertenece al concesionario o concedente. No, generalmente pues partimos del hecho de que pues la figura que se desarrolla tanto en materia de concesión de obra pública como de servicio es en cierta medida que se da un retorno a favor del Estado. Sin embargo, hay algunos contratos pues, que permiten que se puedan inscribir, y eso lo vemos inclusive en algunos contratos de primera generación, algunos bienes a favor del Estado. Y esto estuvo realmente muy marcado por las consecuencias que gravitaban alrededor de estos dos fallos que consideramos relevantes. Bueno, creo que damos cierre aquí. Por ahora estas han sido las preguntas que hemos visto a grandes rasgos, doctor Mauricio. Doctor, no le escuchamos. Está en mute, Mauricio. Gracias, sí. Sí. Muchas gracias, doctora. Sin duda es un tema complejo, ¿verdad? Que probablemente requerirá para siguientes webinars profundizar en algunos aspectos específicos. Yo invito a todos los participantes del día de hoy, al terminar el webinar, sale como una preguntita de sugerencias. Ahí pueden sugerir si quieren profundizar en algunos otros aspectos y nosotros, por supuesto, que los vamos a tomar en cuenta. Quería mostrarles nada más para cerrar, cuando ustedes, suscriptores, entran en un detalle de una oportunidad, empiezan a ver el detalle de un proceso de compra que vienen todos los datos referenciales y los puntos a comprar y demás. Esta sección que también remodelamos, hoy va a sufrir unos cambios, me permite estudiar las leyes, la ley la ley 22, la de medicamentos, la 419, su reglamento, y consultar los documentos del expediente como habíamos visto. Uno de los participantes, aquí cuando yo entro a una ley, por ejemplo, le pregunto de la concesión administrativa, la ley 22, y me da una explicación, ¿verdad? Todo esto es como para estudiar y para conocer un poquito más de la ley, y siempre vienen las referencias. La persona preguntaba que si se podía ver la charla en inglés. Bueno, la charla la vamos a publicar en internet y ahí se puede ver en inglés. Sin embargo, en todo lo que es la IA es tan poderosa, ¿verdad? Que si ustedes hablan inglés u otro idioma, simple y sencillamente le pueden pedir que nos muestre las respuestas en inglés. Entonces aquí, ¿verdad? Todo lo presenta en el idioma que ustedes lo decidan. Igual con los reportes que vimos anteriormente, ese es un reporte de licitaciones o de compras públicas vigentes, ¿verdad? Que yo le pedí buscar y le digo que me haga el mismo resumen ejecutivo, pero en inglés. Y entonces aquí va, ¿verdad? Presentando la información en inglés, y yo puedo dialogar en inglés con la IA de una forma muy natural, sencilla y simple, ¿verdad? Y efectiva. Eso está a disposición de nuestros suscriptores en Panamá y en los otros países que nosotros atendemos. Finalmente, en la página de noticias, licitigana.com, la parte de noticias, ahí van a ver el video de este webinar y los videos de otros webinars que hemos
desarrollado como este de compliance en Costa Rica la semana pasada y demás en República Dominicana y en México que ustedes pueden revisar. Para terminar, hacemos el sondeo final que siempre hacemos en pantalla por si alguno de los participantes desea más información sobre Conexis en Panamá o en México, Costa Rica o República Dominicana, o si ya son suscriptores de nosotros y necesitan o desean alguna sesión o alguna llamada específica para algún tema específico, quiero decir, para cambiar usuarios o para ver algún tipo de reporte o para algún tema de inteligencia artificial que tengan dudas, con todo gusto. Bueno, por hoy les agradecemos. Como dije al principio, hoy terminamos nuestros webinars de 2025 y ahora vamos a empezar vamos a planear algo para iniciar el año 2025, que el año 2026, que el año pasado hicimos un webinar bien interesante con los 4 países juntos de perspectivas en compras públicas para cada país, ¿verdad? Entonces, creo que este año, y fue muy exitoso, tuvimos, bueno, una cantidad enorme de participantes y vamos a ver si lo planeamos para enero, finales de enero, y entonces desde ahora van quedando cordialmente invitados. Bueno, muchas gracias, doctora, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos este año en todos estos webinars y por sus participaciones. Quedamos a las órdenes y les dejo esto en pantalla. Gracias, doctora. Saludos Bueno, un placer. Hasta luego. cordiales, que estén muy bien.